Hola, bienvenidos a nuestro noveno video de este curso de Matemática Discreta del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ. Hoy comenzaremos con el estudio de la combinatoria. La combinatoria es una de las ramas principales de la matemática discreta y se encarga de alguna manera de analizar, de estudiar distintas maneras en que podemos agrupar, combinar, ordenar de distintas formas un conjunto finito de elementos. Tiene enormes implicancias en áreas como la probabilidad y la estadística, entre otras, y son fundamentales en el ámbito de la informática. Los dejo con la profesora ingeniera Viviana Capello, responsable pedagógica de este curso. Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a un encuentro de matemática discreta en donde abordamos los fundamentos de la matemática discreta. En este momento vamos a conversar sobre lo que se denomina combinatoria o análisis combinatorio propiamente dicho. Una de las partes de la matemática, que ahí es como que pelea entre la matemática y la probabilidad, porque es utilizada por ambas disciplinas, tanto en el álgebra como en la probabilidad y en la estadística. ¿De qué trata la combinatoria? La combinatoria trata de poder contar la cantidad de elementos que contienen distintas agrupaciones, no la cantidad propia del conjunto en sí mismo, sino la cantidad de agrupaciones distintas que pueden hacerse con elementos de un conjunto. Tiene origen en el interés que el hombre ha desarrollado a lo largo de toda la historia por los juegos de azar, porque indudablemente desde los comienzos históricos uno ha tratado de anticipar sucesos o poder contar las distintas situaciones con las que se pueden enfrentar. A veces cuando tiramos dados al azar o sacamos una carta de un mazo, tratamos de predecir, determinar o inferir qué tipo de carta podríamos obtener. Hay datos estadísticos de la teoría de la probabilidad que nos permiten cuantificar o contabilizar la posibilidad de ese suceso, casos posibles sobre casos favorables. Pero cómo la matemática puede contribuir a contar algunas situaciones de distintos agrupamientos que cumplan algunas consideraciones. Vamos a hablar de ello. Para ponernos de acuerdo, existe un principio que es el principio fundamental del análisis combinatorio, también llamado principio fundamental del conteo. Es lo que todos y todas hacemos cuando necesitamos contar distintas agrupaciones que pueden darse con elementos de un conjunto y no tenemos una teoría matemática que la avala. La situación que les planteo es algo que puede ser vivenciado de manera cotidiana. Supongamos que una persona tiene en su vestidor o placar una cantidad de sacos, 3, y una cantidad de corbatas, 2. La pregunta es, ¿cuántas maneras puede agrupar el saco y la corbata para ir vestido, por ejemplo, a la oficina de manera distinta? Esto lo podemos expresar de manera formal como un determinado suceso, operación o acción que puede incurrir en maneras distintas. Y siguiendo a ese suceso, otro puede ocurrir de N2 maneras diferentes. Y de esa forma, la cantidad total de maneras diferentes que puede realizar un suceso surge del producto N1, N2, N3. Acá les presento un diagrama de árbol. ¿Qué esquematiza esta situación? Supongamos, me levanto temprano y decido vestirme con el saco 1. Si elijo el saco 1, tengo que combinarlo con la corbata 1 o la corbata 2, encontrando en este diagrama de árbol que va abriéndose según las ramas, en las hojas, la posible agrupación de vestimenta. Saco 1, corbata 1. Saco 1, corbata 2. Y esto se repite por cada rama. Saco 2, corbata 1, saco 2, corbata 2, saco 3, corbata 3, saco 3, corbata 2. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, cantidad de agrupaciones distintas en las que yo podría evidenciar que mi vestimenta fue 6 veces iguales, teniendo 3 sacos y 2 corbatas, lo podría haber anticipado en esta cantidad de soluciones como 3 por 2, lo que el principio fundamental del conteo establece como el producto de las ocurrencias
N1, N2, N3. Cuando el problema a tratar tiene elementos finitos, significa contables, amigables, poquitos, lo podemos utilizar. Podemos hacer este diagrama de árbol. Ahora imaginemos situaciones en donde ya no tengo 3 sacos, sino 1000, y no tengo 2 corbatas, sino 500. El árbol se vuelve tan frondoso y la situación de cálculo tan complicada que a veces este esquema no nos resulta naturalmente aplicable. Bueno, existen expresiones de recurrencia que también nos permitirán calcular estas situaciones. De eso trata el análisis combinatorio. Trata de poder contabilizar para organizar una cantidad de subconjuntos de un conjunto siguiendo ciertas particularidades. Esas fórmulas a las que vamos a recurrir sin mayor deducción utiliza esta operatoria matemática que se denomina factorial. Simbólicamente es el signo de exclamación cerrado. ¿Qué es n factorial? Es el producto decreciente desde n hasta 0 factorial, en donde 0 factorial se define igual a 1. Por ejemplo, ¿cuánto vale el factorial de 6? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Este resultado nos conduce al factorial de 6. Los factoriales entre sí son simplificables. Lo que no son simplificables son números que no son factoriales. El factorial de 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, equivale a 120. Por lo tanto, podré simplificar el valor de 120 con un valor múltiplo de él. Si vuelvo a la pantalla anterior, quisiera hacer referencia a que hay 2 tipos de agrupaciones dentro del análisis combinatorio característicos. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de combinatoria simple y combinatoria con repetición. Sencillamente, en la primera, en la combinatoria simple, los elementos participan solo una vez, entendiéndose que en la combinatoria con repetición, los elementos pueden repetirse o se consideran indistinguibles. No todas las expresiones en la vida y en el lenguaje coloquial refieren a lo mismo que la vida o el lenguaje matemático. A veces nosotros decimos que podemos variar ingredientes de una ensalada, combinar ingredientes de una ensalada o permutarlos. Ahora, matemáticamente, cada una de estas expresiones representa situaciones distintas. La combinatoria simple se encarga de evaluar cuando estoy frente a una variación, cuando estoy frente a una permutación o cuando estoy frente a una combinación. En todas ellas, consideradas simples porque los elementos no se repiten. Variaciones sin repetición, utilizaremos la letra B corta para diferenciarlas. ¿Qué es n? La cantidad de elementos que compone mi conjunto universal. ¿Qué es p? ¿A cuántos elementos tomo para hacer esa agrupación? Por ejemplo, de 6 elementos agrupo de a 3, de 20 elementos agrupo de a 5, lo que indica que siempre el p tiene que ser menor que el n, porque no puedo agrupar más elementos de los que tengo. Las permutaciones solo contemplan el valor de n, lo que indica que todos los elementos participan en esta agrupación. Las combinaciones de un conjunto enésimo también agrupa de a p, pero tiene otras consideraciones respecto de las variaciones. A las combinaciones sí le importa el orden en el que se dispongan los elementos. A las variaciones sí les importa el orden, a las combinaciones no. Las variaciones tienen un interés particular en posición, jerarquía, orden. Las combinaciones no importa, porque todos los elementos componen un único conjunto por más que tengan un orden diferente. La combinatoria con repetición también utiliza las mismas letras. Podemos encontrar bibliografía que tenga un asterisco o la R para diferenciar cuáles son las que se repiten de cuáles no. Y cada una de ellas también tiene una fórmula a la que vamos a recurrir. Las variaciones con repetición de n tomadas de AP, las combinaciones con repetición de n tomadas de AP, y la diferencia ocurre con las permutaciones, que en realidad uno puede decir permutaciones con repetición, pero lo más propio sería decir
permutaciones con elementos indistinguibles, porque ¿cómo puedo repetir un elemento en donde participan todos? ¿Lo clono? ¿Lo duplico? ¿Amplío el conjunto? Lo conveniente es decir elementos indistinguibles y poder identificar cuál es esa indistinción. A, B, C. Siempre propongo pensar en, por ejemplo, la formación de un banderín en una embarcación en donde dispongo de 3 banderines de un mismo color. Blanco, blanco, blanco. Bueno, esa ubicación yo la puedo permutar en el orden. Los banderines son distintos. Lo que pasa es que yo no distingo cuándo el segundo lo puse en la primera posición y al primero en el segundo, salvo que le haga una marca específica. A eso me refiero con elementos indistinguibles.